Bien, para no hacerlo demasiado largo, ya son recién las 14, así que vamos a esperar 2 minutitos y vamos a empezar la charla. Para los que ya Bueno, están ingresando, eh, les vamos a dar la bienvenida. Muchas gracias por estar participando. Quien les habla es el subsecretario de Deportes, Gustavo de Módica. Tenemos a Patricio Arregui, a Gastón Andrés desde la Coordinación de Educación Física de Puerto Madryn, y estamos con Diego Cavalli, que es quien va a disertar. Estamos muy agradecidos de que Diego esté compartiendo con nosotros. Vamos a estar esperando 2 o 3 minutitos para que se terminen de agregar. Y bueno, y vamos a dar algunas indicaciones porque la intención es que esta charla esté durando unos 40 minutos, y en el caso de tener alguna pregunta no solamente está el chat, sino que vamos a estar reconectándonos con el mismo ID para generar un nuevo espacio de intercambio de consultas y demás. Este trabajo lo venimos haciendo en conjunto con la Municipalidad de Puerto Madryn y el equipo de la Coordinación de Educación Física. Así que bueno, espero que la pasen bien. La verdad que es una charla muy interesante y espero que la disfruten. Pato, te dejo a vos, por si querés decir algo. bueno, hola profes, sí, ¿cómo están? Como bien nos presentó Gustavo, nosotros con Gastón trabajamos en la Coordinación de Educación Física, que depende del Ministerio. La verdad que es un honor que Diego nos esté brindando esta charla, ya es conocedor de la realidad en la que estamos inmersos acá en la provincia. Sumado a esto de la pandemia, la verdad que muchísima gratitud con vos, Diego, por sumarte y generosidad por brindarnos tus conocimientos. Eh, si quieren, ya ahí les voy leyendo y contando un poquitito las especialidades de Diego, aparte de lo excelente persona que es. Bueno, me parece que ahora con la presentación de Pato, le damos el pie a Diego para que pueda empezar. De nuevo, Diego, muchas gracias por estar con nosotros y poder compartir esta temática que es muy interesante y bueno, espero que a todos los presentes les sirva. Bueno, muchas gracias por la invitación. Primero decirles, ¿se escucha bien? Sí, sí, se escucha. Para el resto, Bien. En principio, buenas tardes a todas, a todos. Para mí decirles que es un placer estar compartiendo este espacio con ustedes, espacios que se han generado casi obligadamente, pero bueno, estas son también algunas oportunidades que nos brinda esta situación que estamos viviendo, ¿no? La posibilidad de encontrarnos en la virtualidad, discutir, charlar, pensar juntos. En principio, lo que yo quiero es agradecerle al Ministerio de Educación de Chubut, a la Secretaría de Cultura, Educación y Deportes, a la Municipalidad de Puerto Madryn y a la Dirección General de Educación Física y Deportes, y por supuesto en particular a vos, Gustavo, a Patricio y a Gastón, con quienes hemos compartido una exquisita charla sobre la educación física, y verdaderamente nos une el mismo propósito, que es pensar una clase de educación física que verdaderamente sea un espacio habitable para todas y para todos. Así que en principio no tengo más que palabras de agradecimiento. Lo que tengo para compartir con ustedes hoy es una manera de pensar la enseñanza, que en realidad tiene que ver con un enfoque de derechos, y en ese marco me gustaría compartir con ustedes alguna una pequeña anécdota de la vida familiar, ¿no? Que tiene que ver con esto, y después sí arrancar un poco con la presentación, si se quiere, más teórica, pero no, fíjense que esto seguramente va a dar para teorizar y reflexionar. Ayer yo estaba en casa terminando, ultimando los detalles sobre esta presentación, ¿no? Estaba en la cocina y entró mi hijo de 16 años, este, y me preguntó: "Pa, ¿qué estás haciendo?". Entonces le conté que estaba preparando una charla que se llamaba La enseñanza de la educación física desde la perspectiva de derechos. La verdad que se quedó muy sorprendido con esto, y su respuesta fue: "Pa, ¿vos qué sos? ¿Profesor de educación física o profesor de ciudadanía?". La verdad que fue una intervención que a mí me dejó pensando, ¿no? Y por un lado me dio cierto grado de satisfacción,
porque siempre pensé que la educación física se inscribe en el marco de un proyecto educativo mucho más amplio y que tiene que ver con formar ciudadanía. Así que, en cierto sentido, la verdad que me generó cierto placer. Después, por otro lado, también se me empezó a generar una pregunta, ¿no? Y la pregunta era, ¿por qué este joven, mi hijo de 16 años, asocia la cuestión de derechos, de los derechos, necesariamente a lo que pasa en el marco de un espacio acotado, singular, este, y cegado, como es la construcción de ciudadanía, que es una asignatura más de la escuela, ¿no? ¿Cómo no puede ver que esa cuestión de los derechos, digo, excede el campo de lo que pasa en esa materia o en esa asignatura? ¿Y por qué no lo puede extrapolar a otros campos de la educación? ¿No? Como que un poco como lo que pasa con la expresión corporal, ¿no? La expresión corporal se da en un espacio, en un gimnasio, y cuando los chicos juegan, cuando los chicos hacen deporte, los chicos, las chicas, digo, ahí la expresión corporal no está, digamos, ¿no? La expresión corporal está cuando los chicos y las chicas bailan y se trabaja lo expresivo. Es decir, cómo queda acotado la cuestión de los derechos a un espacio particular. Y pensaba si nosotros, los profesores de educación física, ¿no? También somos capaces de hacer esa extrapolación. Es decir, si podemos pensar la clase desde un enfoque de derechos o pensamos que eso en realidad forma parte de lo que se trabaja en ciudadanía. Pero ahí pensaba, bueno, cuando uno le dice a una alumna o un alumno que no tiene ningún derecho a discriminar al otro, digo, ahí se está instalando un enfoque de derechos, ahí yo estoy construyendo ciudadanía. O cuando yo le digo que no tiene derecho a burlarse de un compañero o una compañera cuyo nivel de ejecución motriz no es del todo ajustada o coordinada, también estoy ejerciendo ahí un enfoque de derechos. Digo, en esta línea de formación es que estoy pensando la educación física desde un enfoque de derechos, desde una intervención constante y permanente que está ajustada a esto. Entonces, me volvió a preguntar, digo, mientras yo pensaba esto, me volvió a preguntar y me dice, pa, ¿vos qué sos? ¿Profesor de educación física o profesor de ciudadanía? Y yo le dije, yo soy profesor de las dos cosas. La verdad que en ese marco no me pude ubicar tan claramente, digo, en un lugar, porque entiendo que cumplimos también esa otra función, que la educación física no puede quedar ajena a lo que es la formación de ciudadanía. Y bueno, por supuesto que se fue con el celular, la discusión no siguió como todo adolescente, pero me parecía bueno como para empezar a pensar esta cuestión, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que en la clase de educación física todas estas cuestiones estén presentes? Y en ese marco, bueno, es que los voy a invitar a hacer un recorrido, voy a compartir con ustedes la primera de las pantallas, y me parece que el disparador o el punto de partida sería tratar de ver qué se entiende por derecho, ¿no? O sea, la primera cuestión, cuando uno está pensando en un enfoque de derecho, bueno, ¿qué se entiende por derecho? Y acá uno diría que el derecho, vamos a ponernos un poquito teórico, tiene que ver con un conjunto de normas, un conjunto de leyes, inspiradas en la idea de justicia, por supuesto que la idea de justicia siempre es contextual e histórica, que regulan las relaciones humanas y cuya observancia es coactiva. Y acá es donde yo quiero señalar dos cuestiones, o por lo menos iluminar dos cuestiones, porque yo no fue, por supuesto, solamente a fines ilustrativos que utilicé la alegoría de la justicia, que es la que ustedes están viendo a la derecha, sino que quería iluminar dos cuestiones, porque cuando se habla de justicia, en general se suele iluminar esto que yo estoy marcando ahora con más color, que tiene que ver con esta idea de que la justicia está vendada, que tiene los ojos vendados, es decir, que intenta que nadie salga más privilegiado que otro, y por otro lado la idea de la igualdad, que está representada por esa balanza en equilibrio, por supuesto. Pero lo que muchas veces no vemos es la parte de abajo, y que es esta que yo ahora estoy señalando, y que es esta idea que la observancia de esas normas y esas leyes es coactiva, es decir, no queda librada a la decisión individual, sino que la justicia también debe encargarse de que esas normas y esas leyes se cumplan. Por supuesto que la idea de justicia está inspirada en el bien común y en el bien de la comunidad. Por lo tanto, en algún punto se hace legítimo el uso de la violencia para sostener esos valores. Entonces, parto de acá, de la definición de derecho. La siguiente cuestión es
Bueno, ¿qué supone pensar o enseñar la educación física desde un enfoque de derechos? Y acá yo diría que tiene que ver con, otra vez, establecer normas que permitan tutelar un conjunto de bienes jurídicos, y ahora vamos a ver cuáles son esos bienes jurídicos, prescriptos por la normativa vigente en el campo educativo. ¿Cuál es la normativa vigente? Bueno, podemos empezar por la Ley de Educación 26.206 del año 2006, y podemos continuar, si quieren, por las leyes provinciales, que seguramente tutelan estos bienes que ahora les voy a contar cuáles son, y por supuesto por los diseños curriculares, que aparece con fuerza esta idea del enfoque de derechos. ¿Cuáles son estos bienes jurídicos, ¿sí?, que la educación física tiene que tutelar? Básicamente, seguramente faltan algunos, y alguno me puede decir que están faltando, pero digo, para mí estos son los más importantes. El derecho a aprender, que no es lo mismo el derecho a la educación, porque los chicos, las chicas pueden estar en la clase, pueden estar dentro, pero pueden irse sin aprender nada. Por lo tanto, yo ahí me gusta más pensar en que tienen derecho a aprender más que a educarse. Tienen un derecho a la identidad y a que nadie vea vulnerada esa identidad. Tienen derecho a ser protegidos, tienen derecho a la igualdad, a ser tratados como iguales, tienen derecho a jugar, tienen derecho a no ser maltratados, tienen derecho a la libertad y tienen derecho a no ser discriminados. Eh, Digo, esto como declaración de principios seguramente está muy bonito, pero el tema es cómo podemos hacer para que todos estos derechos, o si se quiere, bienes jurídicos, que están tutelados por leyes y tutelados por normas, verdaderamente se cumplen en la clase de educación física. ¿Cómo hacemos los profesores y las profesoras de educación física para que estos derechos se vean verdaderamente garantizados? Y acá entonces aparece la pregunta quizás más importante, es ¿cómo se enseña la educación física desde un enfoque de derechos? Y yo acá diría que una educación física desde un enfoque de derechos solo se puede enseñar instalando y garantizando un verdadero Estado de Derecho en las clases. Y lo que voy a intentar hacer ahora es compartir con ustedes qué es un Estado de Derecho. Y para acá hay que hablar, en este punto hay que hablar un poquitito de política educativa o de política si quieren, y vamos a tratar de definir un Estado de Derecho. En principio, un Estado de Derecho es un modo de organización social, ¿sí? Un modo de organización social. Cuando uno analiza las cuestiones políticas, tiene que saber que siempre hay un gobierno, ¿sí? Un gobierno puede definirse como es la autoridad que define, administra, controla el poder, define el tamaño del Estado y el nivel de intervención que va a tener este Estado sobre la sociedad civil y sobre el mercado. Insisto, el gobierno es el que tiene la potestad y el poder, es la autoridad que define el poder del Estado, el tamaño del Estado y el nivel de intervención que va a tener sobre la sociedad civil y sobre el mercado. Estoy hablando en términos políticos a nivel macrosocial. Como ven ustedes, la sociedad civil puede, en su funcionamiento, manejarse como una cuestión análoga al mercado. ¿Qué es la sociedad civil? Son todas aquellas relaciones humanas que no están reguladas por el Estado. Pensemos a las personas sin ningún tipo de legislación y sin ningún tipo de normas, y el mercado puede ser definido como un espacio social, ¿sí?, en el cual circulan bienes y se realizan transacciones con esos bienes y con esos servicios. En un Estado de Derecho, como ustedes pueden apreciar acá, el Estado es un Estado grande, es un Estado fuerte. Cuando digo Estado, estoy hablando de conjuntos de normas, conjuntos de leyes, que van a regular los modos de vinculación al interior de la sociedad civil y del mercado. Esto es política macro, pero esto es perfectamente extrapolable al campo de la educación en particular y al campo de la educación física en particular. Digo, fíjense que acá, en una clase de educación física, el gobierno lo ejerce el docente. Las leyes y las normas que definen el tamaño del Estado también lo va a definir el docente, y es ese Estado o ese conjunto de normas el que van a regular la clase de educación física. ¿Qué va a regular? Sobre todo los modos de vinculación dentro de la clase de educación física. ¿Y cuáles son esos modos de vinculación? ¿O para qué? Ahora vamos a ver cuáles son los modos. Para garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos. Entonces, el docente define el tamaño del Estado,
define las normas, define el conjunto de regulaciones y de leyes que van a regular los modos que niños y niñas se vinculan en la clase de educación física. ¿Para qué? Para garantizar el cumplimiento efectivo de esos derechos o esos bienes jurídicos que nombrábamos antes. ¿Y para qué más va a regular ese Estado la clase de educación física? Para establecer y garantizar unos niveles justos de redistribución o distribución de los bienes de la cultura física. Cuando hablo de bienes de la cultura física, estoy hablando de el deporte o los deportes, los juegos, las danzas, las gimnasias. Estoy hablando básicamente de eso. Entonces, desde el docente que define el Estado, va a intentar garantizar que sea más justa la distribución a la redistribución. ¿Por qué aparece ahí la idea de redistribución? Porque en realidad depende de cuál es la conformación social de mi clase. Si es muy desigual, habrá que ver cómo se hace una redistribución, y si es quizás más igualitaria, quizás estamos hablando de una distribución, pero eso depende de cómo es la estructura social de la clase. Una vez que tenemos esto, uno diría que un Estado de Derecho, o en un Estado de Derecho, hay un gobierno que define un Estado fuerte, grande, y que prescribe unos modos de vinculación particulares. ¿Cuáles son esos modos? Los modos proyectados de vinculación están acá expresados en estos gráficos. ¿Y qué podría decir uno? La inclusión, la solidaridad, la equidad, la igualdad de género y el respeto a la diversidad. Es decir, en un Estado de Derecho, el Estado va a prescribir ciertas normas y ciertas leyes para que los sujetos se vinculen de una determinada manera y no de otra. Y estas serían las maneras deseadas de vinculación de los sujetos en un Estado de Derecho, a partir de estas cuestiones, que por supuesto, porque tenemos poco tiempo, no tengo la posibilidad de profundizar cada uno de los conceptos, pero básicamente los repito: inclusión, solidaridad, equidad, igualdad de género y respeto a la diversidad, entre otros, pero digo, traté de seleccionar los más importantes. En este Estado de Derecho, entonces, este docente, que define un Estado potente, fuerte, cuando digo Estado define un conjunto de normas y leyes que regulan la clase de educación física, ¿sí?, para garantizar unos niveles, fíjense acá, de distribución de los bienes de la cultura física. ¿Por qué? ¿Con qué propósito prescribe estas reglas y estas normas? Básicamente, para tratar de generar mayores niveles de igualdad a nivel de la clase. Fíjense que abajo ustedes ven, esto es una modelización, ¿no?, donde ustedes pueden ver una clase antes del proceso de enseñanza, una clase que está fuertemente estratificada, jerarquizada, y lo que pasaría después del proceso de enseñanza con un Estado fuerte que regula la distribución de los bienes de la cultura física, los bienes que se ponen a circular en la clase, y tendríamos mayores niveles de igualdad social. O sea que tendríamos una clase, ¿sí?, planteada de otra manera, menos jerárquica, menos dividida en clases. Digo, esto aplica tanto para la sociedad en su conjunto, para la clase de educación física. Pero si en la clase de educación física nosotros, que en general tenemos clases fuertemente desiguales, producto de las historias que trae cada estudiante a nuestras clases, bueno, ¿cómo hacemos para redistribuir esos bienes de la cultura física para terminar con una situación más igualitaria cuando termina el proceso de enseñanza? Ahora, también está bueno pensar qué ocurre cuando no hay un pleno Estado de Derecho. Y acá hay varias cosas que yo pretendo compartir con ustedes, por lo menos en esta charla. Fíjense que el gobierno, ¿sí?, el docente, sigue estando más o menos en un tamaño más o menos similar al anterior. Lo que va a pasar ahora, y me interesa que lo vean, es el tamaño del Estado. Indudablemente esto es una cuestión figurativa, pero fíjense que la figura Estado es muy chiquita. ¿Qué significa que el Estado es muy chiquito? Que los niveles de regulaciones sobre la clase, los niveles de normas, los niveles de leyes que tienen que ver con regular lo que pasa en la clase, son muy chiquitas. Esto sería casi como liberar el mercado de bienes de la clase. Ya sabemos qué pasa cuando uno libera la clase, ¿no? Lo que se impone básicamente son las leyes del mercado. ¿Cuáles son las leyes del mercado? Básicamente la competencia,
como lo ven en la diapositiva, la meritocracia y la selección de los más aptos, con lo cual estamos con una clase para muy poquitos pibes, porque justamente lo que termina generando esto es ampliando la brecha y produciendo mayor desigualdad. Es decir, si volviera a la imagen anterior que veíamos los niveles de estratificación social de una clase, que por lo general tiene una clase, e insisto, es un modelo, lo que haría trabajar desde este modelo, donde en la clase aparece fuertemente el tema de la competencia, la meritocracia y la selección de los más aptos, sería que esa brecha se hace cada vez más grande. Fíjense entonces el rol que tiene el Estado para que estas leyes, que son las leyes del mercado, no se instalen en la clase de educación física. Que los chicos estén compitiendo, ¿sí? Que se genere una lógica meritocrática y donde solamente sean los más aptos los que son seleccionados para participar y que vean garantizado su derecho. Y acá, básicamente en este gráfico, ¿sí? Me interesa compartir con ustedes cómo impacta la ausencia de un Estado de Derecho en la sociedad en general y en las clases de educación física en particular. Fíjense lo que pasa, y esto aparece acá. Los sectores más aventajados, ¿sí? Cuando no hay un Estado de Derecho, se llevan buena parte de la torta de los saberes que se ponen a circular en la clase de educación física. Los sectores medios se llevan una partecita y los sectores menos aventajados se llevan casi nada. Entonces, si nosotros partimos de una clase o de una sociedad o una micro sociedad de escala como es la clase fuertemente estratificada, lo que va a pasar como producto de esto es que los más aventajados sigan ampliando la brecha, como ustedes ven acá, en rojo. O sea que la brecha se hace cada vez más grande. Y esto me parece interesante de poder pensar o poder revisar, porque tiene que ver con el modelo de organización social que nosotros generamos en nuestras clases, ¿sí? Con cómo asumimos, cómo definimos como docentes, como gobierno, el rol del Estado, es decir, cómo definimos o qué reglas definimos, ¿sí? Para intervenir sobre ese mercado que es la clase, donde circulan bienes que son los bienes de la cultura física, que son los saberes que los chicos tienen que aprender, chicos y chicas. Bien, y lo último que tengo para compartir con ustedes es una guía práctica para reconocer si una clase está ajustándose a un enfoque de derechos. Y me parece que esto nos puede servir a todos como para ir revisando nuestras propias prácticas y ver si verdaderamente nosotros estamos pensando en la clase de un enfoque de derechos, porque quizás queremos que nuestra clase esté de alguna manera bajo ese paraguas, pero quizás hay cosas que no las estamos haciendo del todo bien para alcanzar un estado de derecho. Y acá yo voy a ir incluyendo algunas cuestiones. La primera es, ¿hay reglas que garanticen una justicia distributiva o redistributiva de los contenidos a enseñar, evitando situaciones monopólicas? Acá yo puedo poner un verdecito y esto se cumple. ¿Cuáles son estas reglas que evitan situaciones monopólicas? Bueno, digo, pensemos por ejemplo en la enseñanza de los deportes, cuando hay dos o tres chicos o chicas que son los que tienen los mayores niveles de habilidad motora y son los que monopolizan el balón, ¿no? Y son los que deciden también otro conjunto de cuestiones referidas a quién juega, quién no juega, cómo se juega, cuáles son las reglas. Entonces digo, acá fíjense cómo aparecen las cuestiones económicas, estoy hablando de monopolio, y acá lo que estoy hablando es del monopolio del saber, quién se está llevando, quién se está quedando con las mayores oportunidades de aprender esos saberes que ponemos a circular en las clases, eso que ponemos en la planificación, que tendrá que ver con aprender a pasar y recibir una pelota. Bueno, ¿quién está aprendiendo a pasar y recibir una pelota? Bueno, el que la tocan todos, es parejo. Entonces, esa es una primera cuestión que hay que ver. Qué reglas podemos poner? Bueno, se me ocurren un montón, pero digo, reglas y decisiones. Pero bueno, una de las reglas, acá tengo un exalumno muy querido, Ivo, que es profesor y coordinador de una escuelita de fútbol. Una de las reglas básicas podría ser para generar una justicia redistributiva es jugar parando la pelota y pasando, o sea, jugando a dos toques. ¿Está? Jugar al básquet sin dribbling, jugar al handball sin dribbling, jugar al hockey sin dribbling. Es decir, tratando de que la única forma de jugar sea pasando la pelota. Esa regla garantiza una justicia distributiva, porque va a haber más pibes implicados en el juego, además que se va a generar una dinámica colectiva de juego.
voy avanzando. Se intenta desactivar o morigerar la competencia y evitar los juegos de eliminación. Indudablemente quien queda eliminado no aprende, ¿sí? Y la competencia va dejando pibes en el camino y va instalando una lógica que no es la que nosotros queremos. No favorece y no promueve la posibilidad de que todos los pibes se lleven lo mismo, ¿sí? La competencia instala una lógica donde los buenos tienen más posibilidades de verse plenamente incluidos en la clase y los que no son tan buenos tienen menos posibilidades. Ahí me parece que es importante que cada uno pueda evaluar cuán competitiva hace su clase, sabiendo que a mayores niveles de competencia, más selectiva se pone esa clase, y al ponerse más selectiva, ¿sí? Son menos los que verdaderamente pueden apropiarse de esos saberes que ustedes quieren enseñar. Lo mismo los juegos de eliminación, ¿no? Los chicos, chicas que van quedando eliminados ya no tienen posibilidades de aprender ese contenido o ese saber que ustedes ponen a circular. Bien, asumo que ahí ustedes se pondrán un tilde verde. Otra cuestión es si existen reglas claras en relación al respeto por el otro y el cuidado de los cuerpos, es decir, si existen límites referidos a la violencia física, ¿sí? Un espacio seguro, es un espacio que garantiza el derecho a aprender. Un espacio muy violento desde el punto de vista de empujones, agarrones, golpes, es un espacio que de alguna manera hace que muchos chicos y chicas se sientan excluidas porque no se sienten seguros y porque no se sienten cuidados. Recuerden que una de las cuestiones era que la clase debía velar por uno de los bienes jurídicos, que era el cuidado de los niños. Entonces, el Estado, estas reglas que cuidan el cuerpo, ¿sí? que cuidan la integridad física de los niños, son fundamentales para que ellos y ellas puedan jugar y meterse en el juego. Si el juego se pone muy violento, solo quedan algunos. Se prohíben las burlas, los insultos y cualquier tipo de comentario discriminatorio. Este es otro punto importante también. Estar muy alerta a esto porque este tipo de cuestiones también resultan fuertemente excluyentes de buena parte de niños y niñas, ¿no? Si uno siente que se equivoca o que va a hacer algo y que puede ser burlado por eso, indudablemente algo de esto va a resultar con muchos chicos y chicas fuera de la clase. Por eso hay que generar un espacio seguro de las burlas, de los insultos y de cualquier tipo de comentario discriminatorio. Otra cuestión es, para ver si estamos dentro del marco de un enfoque de derecho, es cuando los conflictos se resuelven por medio del diálogo, ¿sí? Y ajustándose a las reglas y no por medio de la violencia física. En un enfoque de derechos, los conflictos se resuelven dialogando. No se impone el que tiene más fuerza o el que tiene la mayor capacidad de amenazar al otro. Lo que se impone son las reglas, en el marco de esas reglas acordadas para resolver los conflictos. Y es el diálogo el modelo o el modo de resolver los conflictos. Los roles son dinámicos y los liderazgos cambiantes en cada clase. En un enfoque de derechos tenemos una microsociedad o tenemos una clase que no está, los liderazgos no están cristalizados, no están naturalizados, no sabemos que llegamos y ya sabemos quién toma las decisiones o quién no las toma, ¿sí? Un día unos son los líderes, otros son los líderes, van cambiando los liderazgos, ¿sí? Porque el poder circula, el poder no se cristaliza, el poder circula entre los estudiantes y pueden ejercer en función de distintos días, ¿sí? El poder unos u otros u otras. En una clase de educación física anclada en el derecho, los alumnos son llamados y reconocidos por sus nombres. Acá no hay gordos, acá no hay negros, acá no hay discriminación por nacionalidad, por su orientación sexual, no hay ningún tipo de posibilidad de que niños o niñas sean llamados por alguna de estas condiciones o por su diversidad. Cada uno tiene un nombre que lo identifica. Cuidar esto es cuidar la identidad, preservar, tutelar el derecho a la identidad. Y el último, y con esto estoy terminando ya la presentación y creo que estoy en tiempo. En el marco de un enfoque de derechos se prioriza la asignación de recursos sobre aquellos sectores más postergados en la escala social de la clase, a los fines de generar mayores condiciones de igualdad. Esto sería algo así como esto. Es decir, en una clase de educación física donde yo intento llevar adelante un enfoque de derechos, trabajo mucho más, ¿sí?, con aquellos sujetos que están más desaventajados. ¿Qué significa asignarle más recursos? Bueno, no solamente
recursos materiales, sino también recursos humanos. Es decir, a quién le pongo los mejores profesores, pero también a quién le pongo el mejor gimnasio y a quién le pongo los mejores materiales. Bueno, históricamente ya sabemos lo que hizo la educación física, a quién le puso los mejores recursos humanos y los recursos materiales y la infraestructura, ya sabemos. Bueno, quizás hoy valga la pena empezar a revisar estas cuestiones, porque si no, la brecha se va a seguir agrandando cada vez más. ¿Está? Pero bueno, indudablemente esto último sobre todo, que es una decisión política, pues tiene que ver con cómo cada uno concibe la sociedad en general y la sociedad o la clase en particular, me parece interesante que lo podamos pensar, ¿no? ¿Con quién trabajamos? ¿A quién estimulamos? ¿A quién le damos los mejores recursos? Bueno, compramos más pelotas. ¿Quién entrena con las pelotas que están arregladas y quién entrena con las pelotas nuevas? Es decir, estoy pensando en esas escuelas donde hay equipos deportivos, ¿no? Y a esos equipos deportivos se les dispensan todos los recursos y se le pone a los mejores entrenadores y a las mejores entrenadoras. Es decir, quizás haya que invertir esas decisiones, sobre todo aquellos que están en cargo de gestión, como para generar mayores igualdad social. Pero indudablemente tiene que ver con pensar una clase desde un enfoque de derechos y no pensar una clase desde un enfoque más basado en el libre mercado, si se quiere, ¿no? Donde ya sabemos cómo las brechas se van agrandando cada vez más y cómo las decisiones refuerzan aún más esas brechas. Eh, Bien, hasta acá yo por lo menos lo que quería compartir con ustedes, eh, y creo que por suerte el tiempo me dio bien, Gustavo, así que no sé cómo querés continuar, Patricio, quizás haya preguntas, estaría bueno que podamos entrar en una situación más de conversatorio, más de ida y vuelta, y nada, y lo que quieran plantear, por supuesto, a disposición. Sí, la verdad es que para que todos sepan, esta charla es súper interesante, es mucho más extensa. Nosotros hablamos con Diego que el ciclo de charlas que estamos presentando era bastante acotado el tiempo por una cuestión de salir de la estructura de una capacitación y poder generar este espacio de ida y vuelta. Estamos a 4 minutos de que se corte, pero Diego se ofreció para reconectarnos en el caso de que haya quedado alguna pregunta. De nuevo agradecerte, Diego, por esta presentación y abriríamos un espacio ahora de preguntas. Recién preguntando, para que yo ahora le doy a dar... eh, Si querés, Gustavo, paso una. Te dale. cuento, Diego, que bueno, tenemos gente de todos lados de la provincia, también que personas que están en España en este momento que se han conectado. Está el Ah, señor Daniel González, que se Dani, sumó a la genio, charla para escucharte. Bueno, genio. una de las preguntas, Diego, aunque sean 3 minutitos, es, vos hoy hablaste de liderazgo y de cambios de formatos de líder. ¿Cómo haces con aquel estudiante que por ahí es más retraído y que ese rol no es tan habitual para él? ¿Cómo lo podemos poner en una situación que él se encuentre como líder de la situación en la clase? Bien, Pato, gracias, me parece una enorme pregunta. Mira, esto está pasando mucho en los encuentros Zoom, que hay mucha gente y son muy poquitos los que se animan a preguntar, porque en realidad para animarse a preguntar hay que sentirse muy seguro y la educación en general y la educación física en particular nos ha enseñado que solo tenemos que hablar cuando tenemos algo o cuando sabemos que estamos eh, preguntando algo más o menos interesante o cuando somos temerarios y no nos importa nada lo que pueden decir los otros, porque en general lo que termina pasando es que uno aprende que si pregunta algo que no está del todo bueno, buena parte de los compañeros, seguramente y de las compañeras, y muchas veces se suman los docentes también, se van a reír de la pregunta, ¿no? Eh, Esto puesto en el marco de lo que es el campo de la educación física, pasa lo mismo, digamos, cuando nosotros armamos equipos de 15 contra 15 o de 10 contra 10, digamos, es, van a sobresalir estos pibes y estas pibas que tienen mayor ascendente sobre el grupo. Ahora, en el momento que nosotros, por ejemplo, armamos juegos reducidos y los chicos juegan 3 contra 3, ¿sí? O 4 contra 4, mirá qué posibilidad de ampliar los líderes en esa clase. Entonces yo quizás ser líder en un grupo de 15
no puedo, no me sale, todavía no tengo espalda para eso. Pero en un grupo más chiquito, yo me animo a poder tomar ese rol de liderazgo. Entonces, todo depende, ¿sí?, de la cantidad, por ejemplo, digo, para dar un ejemplo concreto, de cómo armo la distribución y la organización social de la clase. Entonces, con grupitos chiquitos, yo tengo, si armo, no sé, 10 equipos de 3 y van a jugar reducido, fíjate que tengo 10 posibilidades para 10 pibes distintos o pibas de ser líderes en ese, o de asumir ese rol, porque el poder circula y alguien lo agarra, pero es más difícil agarrar ese poder entre 30, 40, que cuando somos 3. Entonces, en ese espacio más reducido, hay más posibilidades de que yo vaya asumiendo ciertos roles de liderazgo y me vaya de alguna manera empoderando y en algún momento pueda plantear algo, decir, bueno, pero no, yo no estoy de acuerdo con eso. Y lo puedo plantear en el gran grupo, pero primero lo voy, entre comillas, entrenando y preparando en un grupo chiquito. Me parece que el grupo chiquito te deja menos expuesto y te permite unas mayores posibilidades de participación. Entonces, me parece que la clave, por lo menos desde mi perspectiva, sería esa. Estamos, si querés, continuamos con las dudas que se fueron generando. Y una de las preguntas que nos transmitieron los profes, cuando vos hablas de reglas, de imponer o garantizar acuerdos, porque hablas de un Estado más grande o un Estado más chico en la conformación de estas reglas. ¿Vos te parece que las reglas deben acordarse o imponerse? Bueno, mira, en principio depende. Si nosotros podemos acordar reglas que respeten el Estado de Derecho, entonces, bárbaro. El problema es si nosotros no acordamos reglas que tengan que ver con sostener un Estado de Derecho. Entonces, ahí vuelvo a la imagen de la justicia y vuelvo a la espada, porque los derechos hay que poder garantizarlos. Es decir, si los niños, niñas acuerdan jugar deporte con la lógica ganador queda en cancha, yo ya sé que eso no va a garantizar derechos, pero entonces lo acordaron ellos. Entonces, digo, ahí me parece que entramos en una situación, por lo menos desde mi perspectiva, Patricio y profes, eh, pseudo progresista o pseudo democrática. Es decir, yo dejo que el grupo decida, ¿sí?, pero no siempre lo que decide el grupo son reglas que garanticen un Estado de Derecho. En ese caso, digamos, yo lo que debería poder garantizar es un Estado de Derecho, ¿sí? Entonces, eh, digo, esto es como muchas veces en las clases de educación física, los chicos, las chicas, y sobre todo en el caso del deporte, tomo el deporte porque es para muchos seguramente una cuestión muy, muy fácilmente entendible. Los pibes quieren jugar y las pibas quieren jugar el deporte como lo ven en la tele, incluso aunque queden excluidos o excluidas de la situación. Es decir, pero mirá que en ese contexto, jugando así, no vas a tocar una sola pelota, ¿eh? No importa, queremos jugar de esa manera. Entonces el acuerdo, yo ya sé que no va a garantizar un Estado de Derecho, por lo menos desde lo que estamos planteando, ¿sí? Entonces, hay un riesgo o hay una tensión ahí en el sentido de decir, bueno, acordemos reglas, pero podemos acordar reglas en tanto y en cuanto garanticen un Estado de Derecho. El problema sería, bueno, ¿qué pasa si esas reglas que acuerdan los estudiantes en esta posibilidad de delegar que ellos y ellas acuerden reglas para jugar, no garantizan un Estado de Derecho? Entonces, en ese marco, yo ahí, que soy el gobierno, que tengo el poder y tengo la autoridad, ¿para qué? Para garantizar derechos, porque digo, sobre todo en un Estado de Derecho, si estamos hablando de un Estado liberal, no porque define un Estado chiquito, que la regla la pongan los pibes, que acuerden ellos, y yo no tengo nada para decir. Es el mercado, es la clase la que decide cuáles son las reglas de jugar. Y si ellos decidieron jugar un juego donde van a jugar hasta que uno solo quede vivo en la clase y los demás van a ir saliendo, entonces acordaron ellos. Pero digo, en un Estado de Derecho hay determinadas lógicas y determinados modos de vinculación y de determinados modos de distribuirse esos saberes, ¿sí?, que yo no lo permito. En ese marco, la pregunta es, entonces, ¿sos un autoritario? No, yo no me considero un autoritario. Yo considero que estoy usando mi autoridad para garantizar derechos. Yo soy el gobierno, tengo, por supuesto, un modelo proyectado, un modelo de sociedad que tiene que ver con un Estado de Derecho, con un enfoque de derechos. Y para garantizar derechos,
digo, otra vez aparece la justicia con su ideal de igualdad, con su ideal de no privilegiar a nadie, pero por otro lado, cierto monopolio legítimo de la violencia. Con esto digo, monopolio legítimo de la violencia, estoy diciendo imponer, instalar ciertas reglas y no poner a consideración de los alumnos. Imaginemos si los alumnos dicen, nosotros vamos a jugar al fútbol, pero las chicas no juegan al fútbol. O las chicas dicen, nosotros hacemos esto, pero los varones no juegan a esto. ¿Con qué derecho vos decidís quién juega y quién no juega? Si el derecho a aprender y el derecho a educarse y el derecho a acceder a la bien a cultura física es un derecho de todos, que está sancionado por la ley y está sancionado por todos los diseños curriculares. Entonces yo no puedo entrar ahí en una discusión con los alumnos. Yo soy el gobierno, yo soy el que tengo el poder y justamente el poder bien usado es para garantizar derechos. El poder bien usado es un poder para garantizar derechos. El problema es que muchas veces esto de la imposición genera cierta cuestión. Ay, pero no estaré siendo un autoritario. Miren, yo les voy a contar una historia. Pablo Pinó, uno de los mejores historiadores argentinos, cuenta que cuando se decidió enseñarles a leer y escribir a las mujeres, que se consideraba un derecho, ¿sí? Las mujeres y las madres de las mujeres se oponían. Ahora, si uno hubiera esperado el consenso para que verdaderamente ese derecho se garantice, probablemente no se hubiera dado. Entonces, ¿qué se hizo? Y ahí hubo una tensión en esta idea de imponer derechos. Entonces, digo, me parece que es una cuestión que tiene que ver con estas cuestiones, ¿no? Siempre hay tensiones con el tema de los derechos. La palabra imponer muchas veces suena como fuerte, suena como autoritaria, pero digo, si uno instala un Estado de Derecho para cuidar al otro, entonces no es una cuestión de autoritarismo. Estoy usando mi poder para que el otro pueda acceder a ese bien que es la educación y que es más concretamente aprender. No sé si contesto, Patricio, esta situación o esta pregunta. Sí, sí, contestás. Generalmente uno entra en la dicotomía que vos señalás de vos sos, al llevar el gobierno, el que imponés la regla, por ahí es que entrás en la contradicción de ser autoritario y no manejar la autoridad de la clase. Me parece que quedó claro a la mayoría. Y Pero me otra parece cosa que, que perdón, Pato, perdón, cierro con esto, pero si uno tiene claro la diferencia entre autoridad y autoritarismo, me parece que se resuelve más fácil. Porque la diferencia entre autoridad y autoritarismo es que la autoridad incluye al otro. Yo cuando estoy haciendo uso de mi autoridad, estoy usándola para cuidar al otro o para incluir al otro. Ahora, si es porque a mí me parece o porque a mí me gusta, entonces estoy siendo un autoritario. Pero si yo estoy cuidando al otro y le digo, mira, en esas condiciones no podés participar de la clase, pero no porque no quiera. El piercing, sacátelo porque te vas a lastimar vos o porque podés lastimar a un compañero, pero no porque no me gusta el piercing, sino porque tiene que ver con cuidarte a vos y con cuidar al otro. Entonces yo ahí lo que estoy haciendo es instalando una regla, imponiendo una regla, pero estoy pensando en el otro. Ahora, cuando terminó la clase de educación física, esto no supone un riesgo para tu integridad física, ponete el piercing, ponete lo que vos quieras, pero en el marco de la clase, cuidemos al otro. Cuídate vos. Entonces yo no estoy siendo un autoritario. Estaría siendo un autoritario si lo estoy pensando en otro contexto donde eso no genera un riesgo para el pibe o para la piba. Ahí sí. Entonces, digo, si yo tengo claro la diferencia entre autoridad y autoritarismo, y tengo claro estas cuestiones políticas, me es mucho más fácil. Porque si no entramos en esta duda todo el tiempo. Perdón, que interrumpí, pero digo, era para reforzar el concepto, Pato. buenísimo, Diego. Creo que lo aclaraste más todavía. Mira, la otra consulta es con las clases mixtas. Acá en Puerto Madryn y en parte de Chubut estamos sumándolas cada vez más en las escuelas secundarias. ¿Vos crees que es una dificultad tener, tener los dos géneros juntos en una clase? No, bueno, de ninguna manera, digamos. O sea, hay un montón de prejuicios que daría para seguir pensando, digamos, ¿no? Para otras charlas y muchas. Eh, en realidad lo que hay ahí en principio son ciertos estereotipos de género donde uno dice, si yo tengo una clase de varones, tengo una clase donde todos son iguales, y si tengo una clase de mujeres, tengo una clase donde todos son iguales. Y en realidad
hay diversidad cuando tengo clase de varones y hay diversidad cuando tengo clase de mujeres. Lo que pasa es que los estereotipos sobre lo que son los varones o lo que deben ser los varones nos hacen pensar que trabajar con varones solos nos allana el camino. Ahora, una clase con varones, una clase con mujeres o una clase con varones y mujeres, el nivel de diversidad es enorme. No encuentro diferencias. O sea, sigue habiendo diversidad. El problema es que al estar juntos pareciera que no la hubiera. Entonces la diversidad está siempre. Entonces no agrega un problema, que en realidad suele ser eso, ¿no? O sea, el problema que ahora se juntaron y ahora tengo una clase diversa. Clase diversa tengo siempre. Si yo puedo pensar en la diversidad para pensar una clase de varones, para pensar una clase de mujeres, al sumar varones y mujeres, no tengo ningún problema. Porque tengo que seguir, digo, esto es como decir, no, voy a juntar a los chicos, no junto a las chicas y a los chicos juntos porque quiero cuidar a las chicas. Pero ¿eso qué significa? Que cuando vos estás con los varones no te importa cuidarlos. O sea, vos tenés que cuidar a todos, no importa si son chicas o son chicos. Vos en tu clase lo tenés que cuidar a todos, pero desde el estereotipo de género, digamos, parece ser un problema que se sumen las chicas, porque digo, como están en esta representación de que son débiles y que son más frágiles, y que son, entonces hay que cuidarla. Pero si es varón no importa, que se rompa, total, es varón. Porque, digo, ¿qué dice la sociedad para ese pibe o esa piba? Bueno, si se rompe, que se la banque, pues tiene que ser macho. Y eso me parece que nos aleja de un propósito que tiene que ver con, tenemos que cuidar a todos. Tenemos que cuidar a los varones, tenemos que cuidar a las mujeres y tenemos que cuidar a todos. Y digo, no es un problema, digo, no cambia la lógica sigue siendo la misma. El tema es que los prejuicios y los estereotipos de género nos llevan a pensar que estando separados, ¿sí? Estamos mejor, estamos más tranquilos, tenemos cuidado. Ahora, esto de tener cuidadas a las chicas por tenerlas separadas, en realidad es un problema, porque refuerza estereotipos, porque no nos permite vincularnos. Bueno, el tema es muy largo, da para mucho, porque hay muchos mitos en relación a las clases de educación física mixta, pero lo primero que te diría que uno de los obstáculos más grandes es esta cuestión, ¿no? ¿Qué pasa si una chica se lastima? Y yo digo, ¿y si un varón se lastima? A mí me preocupa tanto que se lastime un varón que se lastime una mujer. Entonces el cuidado del cuerpo no distingue género. Digo, en el diseño curricular, por lo menos en Buenos Aires, y entiendo que en Chubut también, no dice que hay que cuidar más a los varones o a las mujeres, hay que cuidar a todos. Entonces en una clase de educación física, digo, cuando un pibe va a patear o un pibe va a jugar o qué sé yo, no digo, vamos a jugar despacio con la chica, le digo, vamos a cuidarnos, no importa, fíjate quién está adelante. No te lleves puesto, no importa si es varón o si es mujer, tenemos que aprender a cuidarnos. Entonces el hecho de que estén varones y mujeres juntas no me cambia absolutamente nada, porque yo lo estoy pensando desde ese lugar. El problema es que al homologar varones igual fuertes, machos, rudos, mujeres igual frágiles, débiles, etcétera, etcétera, digo, parece garantizarnos el hecho de tenerlos separadas, ¿sí? Que bueno, que acá el problema sería este. Pero bueno, este es un mito, hay muchos para poder seguir trabajando, pero digo, ahí hay como una primera cuestión para poder derribar, ¿no? Ese mito de que los varones son más brutos, que los varones son más fuertes y que las chicas son de esa manera y que eso no nos permite agruparnos juntos, ¿está? Pero digo, hay un montón de varones que la pasan muy mal en la clase de educación física porque no responden a ese estereotipo. Y como son varones no los cuidamos. Digo, si hay una chica en el arco, patea despacio. Pero si estoy yo en el arco, también patea despacio, porque por ahí yo no me la banco, esa patada que tirás vos, que jugás al fútbol, que tenés un cuádriceps terrible. Cuidarme a mí también, no importa si es una chica, tenemos que cuidarlos a todos. Entonces la cuestión de tener separado se basa en mitos, que insisto, bueno, quizás en otro espacio podamos seguir hablando y debatiendo esto, porque el mayor obstáculo hoy está en los prejuicios que tenemos en relación a cómo pensamos a las mujeres y cómo pensamos a los varones. Y estamos condenando a las mujeres y estamos condenando también a los varones. A los dos los estamos condenando. Muy bien, muy linda Pato, reflexión. si me permitís, le quiero también hacer una pregunta de algo que capaz que hablamos en la previa, pero me pareció muy bueno para que Diego lo comente, que es que muchas veces se hace énfasis en quizás aquellos que les es más difícil el tema de desenvolverse en la clase y muchas de las veces ajuste con el destacado, no solamente se logra que todos participen, sino que también se le asigna un cambio a ese destacado para que resuelva.
y a mí me quedó muy presente el ejemplo que diste con Jordan, que tuvo una experiencia de ese tipo. Bueno, sí, en realidad una de las cuestiones también que hay que pensar y que en este tipo de charlas muchos me preguntan es, bueno, ¿y los habilidosos y las habilidosas en el marco de un enfoque de derechos, qué aprenden? Bueno, en principio lo que diría que lo que aprenden es a ser mejores personas. Digo, con lo cual no es poca cosa. Digo, piensen en general cuáles son las características de esos sujetos, varones, mujeres, que tienen más habilidad que el resto, y pensemos cómo puede influirle un contexto donde tenga que aprender a compartir, aprender a jugar de manera colectiva, a jugar con otros. El ejemplo que trae Gustavo, que yo contaba, es que Michael Jordan, una vez le preguntaron, seguramente todos lo conocen, uno de los mejores jugadores de básquet que hemos conocido, le preguntaron en una entrevista quién era o quién fue su mejor entrenador, y lo que cuenta Michael Jordan, que su mejor entrenador fue uno que tuvo en secundaria, que le puso una regla, y la regla era que si él llegaba a 20 puntos, o en el momento que del partido que él llegaba a 20 puntos, lo sacaba de la cancha. Se imagina que lo primero que muchos de ustedes pueden decir es, pero Michael Jordan te puede hacer 150 en un partido. Entonces lo estamos limitando en su posibilidad de desarrollo individual. Bueno, Michael Jordan dice que ese fue su mejor entrenador porque en realidad fue el único que le enseñó a jugar en equipo. Porque esa regla que le puso un límite a su desarrollo individual fue lo que le permitió habilitar un canal de juego colectivo. Entonces, muchas veces lo que nos encontramos en las clases es que ese límite a lo individual es lo que habilita lo colectivo. Y para poder convivir con otros, siempre vamos a tener que aceptar ciertos límites a lo individual. Digo, es la única manera de convivir con otros. El Estado lo que hace es ponernos límites a los sujetos, básicamente, digo, para que no nos matemos. El origen del Estado está en el fin de la guerra. Está el origen del Estado, que tiene que ver con estas reglas y regulaciones, es para que no nos matemos los unos a los otros. En ese marco, cualquier regla puede ser pensada como coercitiva, pero si es una regla que busca el bien común y que busca el desarrollo de lo colectivo, enhorabuena. En una clase de educación física, los pibes que son buenos y las pibas que son buenas tienen que estar en la clase de educación física, pero en vez de poner eh, la clase de educación física al servicio de su propio lucimiento personal, es al servicio de los otros. ¿Qué es? Bueno, vos sabés un montón, vos tenés la capacidad de agarrar una pelota que los otros no pueden, porque te la tiraron mal, jugando al vóley, jugando al hockey, jugando a lo que sea. Vos tenés la capacidad para corregir el error del otro, para salvar el error del otro, que te la pasó mal, que te la tiró atrás, que lo que sea. Vos podés resolverlo, no lo mires mal, no le pongas cara de, ¿sí? Lo que ya sabemos, ayúdalo. Vos tenés la capacidad para poder resolver esa situación y volver a darle la pelota sin enojarte y entendiendo que el otro, ¿sí?, tiene el mismo derecho que vos que aprender. Ahora, es mucho más cómodo decir, no, pero a mí en el club o en tal lugar me pasan la pelota divina y yo no me tengo que forzar. Bueno, acá te tenés que forzar un poquitito más, porque tenés que poner todo eso que vos tenés al servicio de tus compañeros. Entonces ese pibe o esa piba no puede estar afuera de la clase, tiene que estar adentro ayudando a enriquecer la clase, tiene que distribuir ese saber. Tuvo la oportunidad de aprender, de desarrollar la motricidad, puede disfrutar el deporte, permitirle que los compañeros y las compañeras disfruten también el deporte. Y evaluémoslo por eso, evaluémoslo sobre todo por eso. No le vamos a evaluar la habilidad motora a ese pibe, si ya está, o esa piba, si ya lo tiene. Evaluémoslo en su capacidad de poder entregar eso que tiene al colectivo. Entonces no puede quedar, vení, dirigirme el partido, ¿tá? O te hago un trabajo de reglamento. Profe, yo como juego en el club, como juego, entreno y soy casi profesional, no voy a la clase de educación física. No, bueno, pero la clase de educación física tiene que ver con construcción de ciudadanía, entre otras cosas. Entonces vos, yo no sé si en el club te están enseñando las mismas cosas que te tenemos que enseñar en la clase de educación física. Bueno, ahí hay un problema, hay una tensión, ¿no? Pero históricamente lo que hizo la clase de educación física es, estos pibes con un nivel de habilidad por encima de la media, listo, no vengas. Es más, me molestás porque en realidad me generás unos niveles de diversidad tan grandes, ¿sí?, que me molesta en la clase de educación física tener ese nivel. Me molesta tanto ese como el que tiene un nivel muy bajo. Y en realidad lo que tenemos que poder hacer es ver cómo ofrecemos espacio para que todos puedan jugar. Ahora, digo, ¿cómo hacemos para que no quede todo en un espacio teórico? Si estoy jugando al voleibol, por ejemplo, ¿sí?, una línea de trabajo es decir, bueno, vamos a armar 3 canchitas, en la cancha 1 juegan los buenos, en la cancha 2 juegan los que son más o menos buenos, y en la cancha 3 juegan los que no tienen idea del deporte. Ahora, esa es una lógica, digo, que divide por habilidad motora,
es fuertemente meritocrática, es discriminatoria. Te voy a decir, ¿y cómo hacemos para resolver eso? ¿Cómo hago yo para jugar con Gustavo o con Patricio, que ellos juegan en el club y yo no juego? Bueno, ofrezcamos niveles alternativos de intervención. Podemos jugar con tomo y lanzo, podemos jugar con tomo y golpeo, o podemos jugar al vóley con golpe directo. Tres opciones. ¿Quién decide en qué nivel juega? Vos decidís en qué nivel jugás. ¿Sí? Patricio, Gustavo juegan en un club, juegan con golpe directo. Yo, que no juego en un club, puedo agarrar la pelota y lanzarla. Entonces, digo, la pregunta es, Gustavo, Patricio, no sé, Gastón, me dicen, pero Diego, vos tenés ventaja, porque vos la estás agarrando la pelota. Pará, vos también la podés agarrar, pero vos decidís no agarrarla. Vos lo que decidís es golpear, porque vos ya tenés un nivel de habilidad motora o te desafía a golpear. Bueno, pero podemos jugar juntos. Pero hay niveles alternativos. Digo, en esto de niveles alternativos, para no caer en el deporte solamente, pensemos en el plano de la gimnasia, en este marco de confinamiento y de pandemia, y retomando un poco la cuestión de género que hablábamos antes. Bueno, el otro día estaba mirando un profesor colombiano, no vamos a decir el nombre, decía, bueno, vamos a hacer trabajos de flexo-extensiones de brazos. Los varones lo hacen con los pies apoyados, las chicas lo hacen con las rodillas apoyadas en el piso. Yo diría, pará, ofrecer niveles alternativos para hacer las flexoextensiones de brazos y no juzgues desde el prejuicio. ¿Por qué piensa que todos los varones, digo, yo pude hacer 3, mi hijo más grande pudo hacer 4 y mi otro hijo no pudo hacer ninguna? Y somos varones. Entonces los varones hacen esto, las chicas, es decir, los niveles estaban divididos en función del género. Digo, yo puedo ofrecer 3 niveles, ¿sí? Pies apoyados, rodillas apoyadas y panza apoyado, y cada uno hace las flexoextensiones de brazos en función de su nivel y lo que cada uno evalúa puede hacer. Entonces, ofrecer niveles alternativos es una forma también de que todo el mundo se sienta parte y se sienta incluido de la clase, y que yo pueda, ¿sí?, plantear una consigna que sea igual para todos, pero que cada uno pueda ver que esa consigna lo habilita y lo admite. ¿Está? Entonces, no tiene que ver con una cuestión, tiene que ver con pensar la diversidad, pero la diversidad no está dada por el género, la diversidad está en la humanidad. Pero nosotros, la educación física se encargó de pensar la diversidad a partir del género, básicamente. Buenísimo, Diego. La verdad que muy completa la respuesta. Pato, no sé si alguno te escribió algo más. No, por ahora ya me parece que podemos ir terminando. Gustavo, Diego, Gastón, si les parece, no hemos tenido ninguna consulta extra. Bueno, te agradezco enormemente esta charla, la verdad que fue muy enriquecedora, así como lo pensábamos con Pato que iba a ser. Eh, Espero que a todos les haya gustado. Pato, ¿vos levantaste la mano? Pensé que era un aplauso, Ah, Gustavo, no una intervención, sorry. Eh, Así que bueno, la verdad es que dentro del ciclo de charlas pudimos tocar un montón de temas y el tema educativo nos parecía muy importante, por eso este trabajo con Pato y Gastón, para poder tenerte ahora hablando y la verdad es que dentro del marco que estamos viviendo, estas intervenciones de todas estas personas, o sea, de gente como vos que está pensando en el derecho del otro, está pensando en buscar la vuelta y cambiar el paradigma que uno está acostumbrado, que todo este espacio que estamos viviendo sea también reflexivo para darle ganas a uno cuando vuelva de poder modificar algunas cosas. Nosotros contamos que en Madrid contamos con la suerte de que hay varias cosas que se fueron corrigiendo, modificando o juntando criterios y se fueron trabajando, así que estábamos bastante encaminados en tratar de que los chicos tengan este derecho de poder participar de la clase. Le contábamos a Diego, hay gente que no es de Madryn, que estamos tratando también de que Madryn tenga localía en el espacio abierto, en las playas. Venimos con varias cuestiones desde el municipio y desde la coordinación se viene trabajando, así que todos estos mensajes, obviamente con el diseño curricular presente y con estudios y demás, la verdad que son súper bienvenidos y necesarios.
Bueno, de mi parte, agradecerles este espacio. La verdad que me sentí muy cómodo. Es bueno volver a encontrarnos. Es bueno que más gente piense la educación física desde un enfoque de derechos y me parece que, bueno, que esto se está como instalando. Hay ahí un choque paradigmático, como decís vos, Gustavo. Sí, me parece que está bueno. De este choque de paradigmas me parece que va a salir otra educación física distinta, ¿sí? Más amplia, con más gente queriendo participar y en última instancia con más gente queriendo, luego de que termina su ciclo por la educación obligatoria, queriendo después sostener la actividad física, digamos, ¿no? Porque ya no es educación física, sino hacer actividad física. Y la verdad que, bueno, creo que pensar una educación física que tenga un impacto más amplio y no tan restringido en algunos poquitos, me parece que puede generar que más gente, una vez que termina la escuela, tenga ese deseo de moverse, ¿no? Porque la pasó bien, porque se instaló el placer y porque siempre había un lugar ahí, ¿no? Y había un lugar y la pasaba bien y uno en realidad tiende a reeditar aquellas cosas que dan placer. Lo que no le da placer, en general, si no lo tiene que hacer, no lo hace. Entonces, si la educación física me generó placer, voy a tender a reeditar esos espacios de placer, incluso aunque no tenga educación física obligatoria. Así que bueno, un placer, agradecerle a todos los que estuvieron presentes y si alguno quiere hacerme una pregunta o lo que fuera, una pequeña devolución, mi correo es pf.diegocavalli@gmail.com. Lo repito, pf.diegocavalli@gmail.com. Estaba al principio de la charla. Nada, siempre me gusta tener devolución del público. A veces no es fácil hablar acá en este gran público. Y más chiquitito llega y bueno, me parece que les agradecería porque siempre las dudas, las consultas, las críticas siempre me ayudan a crecer y a seguir pensando esto. Así que bueno, nada, agradecerles de nuevo. Bueno, Bueno, muchas Pato, gracias, Diego. Sí, no, agradecido. Te haremos llegar las consultas que tengamos. Esperemos que la pandemia te deje sacar a la luz tu tercer libro, que ahí que nos habías comentado que quedó atrapado también y en estado de encierro. Así que bueno, muchísimas gracias por tu generosidad, vuelvo a repetir, y Gracias. bueno, y tus conceptos. Gustavo, a ustedes también, a la MUNI, que nos convocaron con Gastón para participar en este ciclo de charlas y muy buena noticia y haber visto a gente conectada de todos lados de la provincia, desde Comodoro, Trelew, Rawson, bueno, España, como te decía antes, gente de la cordillera, así que la verdad que estamos muy contentos por la gente que se sumó, Diego y Gustavo y Tonguita. Muchas gracias, muchas gracias. bueno, muchas gracias también a todos los que participaron y damos por cerrado esta charla. Espero que podamos volver a encontrarnos ya con una situación más activa en cuanto a la educación física bueno, poder tomar estos conceptos para ponerlos en la práctica y volver a consultarte con más dudas. Dale, cómo no, cómo no. Bueno, Un muchas placer, ¿eh? gracias a todos. Muchas gracias.